Buenos días, maestro Dokuso. Buenos días, Abel. Bueno, hay que decir que se me olvidó dar al récord en la primer intento de grabación. Bueno, finalmente pues sigo siendo un ser humano que me sigo equivocando. Y bueno, vamos a intentar hacerlo de la manera más fácil, en el sentido de que parezca que no ocurrió nada antes de todo esto. Gracias por la oportunidad de estar hoy aquí, de abrirme las puertas de tu casa, de concederme estos minutos. Me gustaría que, bueno, de hecho ya lo está haciendo una entrevista diferente. Tenemos ya las redes sociales llenas de entrevistas del maestro Dokuso Villalba, respondiendo preguntas sobre Zen, sobre meditación. Nos gustaría en esta entrevista disfrutar de esta oportunidad de ir más allá del más allá y entrevistar al ser humano que estructuró esta metodología tan transformadora que es el mindfulness basado en la tradición budista. ¿Cómo estás, Dokuso? ¿Qué tal va todo? Muy bien, Abel. Muchas gracias por esta oportunidad de poder expresarme. Gracias por venir y todo el trabajo que estás haciendo para preparar y poner a punto esta entrevista. ¿Qué llevó a un maestro del despertar de la tradición budista Zen a la necesidad de crear algo diferente a lo que ya estabas enseñando? ¿Qué necesidad percibías en la sociedad que te hizo llegar a crear el MBTV, el Mindfulness, basado en la tradición budista? Buena pregunta. Efectivamente, yo empecé a enseñar el Zen en 1981. En 1983 creé la Asociación Zen de España y después en el 89 la comunidad budista Soto Zen y el templo Luz Serena. Quiere decir que en 2015, cuando creé el MBTV, llevaba ya muchos años enseñando el Zen, pero me di cuenta en todos estos años que muchas personas encontraban dificultades a la hora de atravesar el formato en el que se enseña el Zen, es decir, el formato formal budista, con una fuerte influencia japonesa, con los rituales, con los hábitos monásticos, con gente que en principio estaban interesada en la meditación, la práctica de la meditación, no conseguían atravesar ese muro. Entonces, cuando apareció el mindfulness y vi que era aceptado por un gran número de personas, me dije, bueno, ¿y por qué no adaptar la tradición Zen en el formato que ha descubierto el MBSR, por ejemplo, en 8 semanas, el retiro intensivo después, escalonar las enseñanzas en un formato laico, aconfesional, con una fuerte base científica, y al mismo tiempo aportar algo más al mindfulness, sobre todo la metodología MBSR, que desde mi punto de vista se ha dejado cosas importantes en el proceso de adaptación al gusto occidental, como es, por ejemplo, el marco ético-cognitivo en el que la atención plena ha sido enseñada en la tradición budista, y fue así como puse a punto una metodología basada más en la tradición budista, pero desde una perspectiva laica, aconfesional, no religiosa y también con una fuerte base científica. Y así fue como nació el MBTV, y efectivamente es algo que está teniendo éxito, porque en estos años hemos formado a más de 300 monitores y serán miles las personas que han hecho ya los cursos básicos de 5 semanas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el MBTV está siendo más popular que el budismo Zen y ha llegado a más gente en estos pocos años
que el budismo zen en todos los años de los que llevo enseñándolo. Así que yo pienso que ha sido un acierto. No creo que sean dos cosas distintas. De hecho, es lo mismo, en el fondo, pero presentado en un formato distinto. Es como estudiar filosofía. Uno puede estudiar filosofía en la secundaria y lo estudia a cierto nivel, ¿no? Pero si después va a la facultad a hacer filosofía y letras, entonces estudia lo mismo, pero en mayor profundidad, ¿no? Para mí el Zen es como la facultad, la universidad de la meditación, y era necesario una formación previa, un escalón más fácil de acceder para la mayoría de la gente que incluso después no tienen intención de ir a la facultad, ¿no? Pero que sí quieren tener esa experiencia básica de meditación y de atención plena. Como director docente de la Escuela de Atención Plena, ¿cómo crees que estamos contribuyendo a la transformación de aquellos que se están acercando al MBTV? Bueno, por lo que yo veo, que no puedo ver toda la actividad de todos los monitores en todo el país, pero lo que me llega es que aquellos que siguen la práctica, por ejemplo, el curso de 5 semanas, la mayoría, también lo que reflejan las encuestas de satisfacción que hace la gente al final del curso, es que efectivamente es un proceso de transformación que, digamos, a un 80% aporta un gran bienestar y un cambio de coordenadas en la vida de las personas que lo hacen. Esta serie de preguntas son preguntas que estos días reflexionaba y pensaba en qué preguntar a Dokuso Villalba, director docente de la escuela. Hay otras preguntas que más tarde te voy a hacer de mis compañeros monitores y otras de los oyentes del podcast. La siguiente pregunta es, ¿qué consejos nos darías para vivir de una forma más consciente y plena esta vida cotidiana? Yo no soy muy amigo de dar consejos. Más que consejos, lo que estoy dando es una metodología, es decir, una práctica, un entrenamiento. Atención plena, el estado de atención plena es una cualidad de la mente que debe ser entrenada, que debe ser desarrollada, que debe ser cultivada. Y esto solo lo puede hacer uno mismo. No es cuestión de que alguien te diga, mira, te voy a dar un consejo, si haces esto, esto y esto, entonces vas a tener una vida despierta y plena. El consejo que yo doy es que se practique, que se medite, que uno se forme. Primero que se forme en la metodología, para saber qué es lo que tiene que practicar. Y después que practique, que se entrene, que cultive, y fruto de esa práctica de entrenamiento surge el despertar, es decir, un estado de conciencia más despierto y más pleno en la vida cotidiana. Sinceramente, ¿un maestro zen se sienta a practicar todos los días? O sea, preguntas por la práctica formal de meditación. Sí, en el momento que me vino la pregunta era... Porque muchas veces en casa yo me lo había preguntado. Hay días que no me siento. Y en algún momento tuve algún sentimiento de culpa. Pero llegó un momento que trascendí esto mismo pensando, bueno, si no me siento es porque no me tengo que sentar. Cuando me siente, me sentaré. Pero también me daba cuenta que el hecho de no practicar ese día
me estaba dando cuenta, era consciente de que también estaba haciendo una práctica de conciencia, el hecho de valorar el sentarme formalmente o no. La pregunta es esa, es si un maestro zen se sienta formalmente siempre, todos los días. Bueno, yo no sé lo que hacen los otros maestros zen, yo te puedo decir lo que hago yo, ¿no? A ver, mi vida en particular como monje, como sacerdote zen, viviendo en un templo de retiro en la montaña, es muy distinta de tus circunstancias de practicante laico, que tiene una profesión, que tiene una familia, que tiene muchos compromisos sociales. Yo no tengo compromisos sociales, salvo el de enseñar la meditación, el zen y el MBTV. Entonces, yo he diseñado mi vida desde hace 40 y tantos años para que me permita, me facilite poder sentarme cada día a meditar. Y en un templo zen, el sentarse cada día a meditar no es ni siquiera una opción, es lo que se hace, sí o sí, a no ser que uno caiga enfermo o a no ser que uno tenga algún problema en algún momento, ¿no? Que por supuesto que sí. Y entonces yo llevo 40 años o 40 y tantos años meditando diariamente, a veces no, por las circunstancias, estoy en viaje, a veces estoy de vacaciones y no se dan las circunstancias, pues no pasa nada. Pero en mi vida normal, en mi vida diaria, sí, la práctica de zazen forma parte. Y además viviendo también en el templo Luz Serena están los retiros intensivos que se hacen 8, 9 o 10 al año, donde durante varios días pasamos muchas horas meditando. Pero desde mi punto de vista, lo más interesante de todo no es solamente el hecho de hacer la meditación sedente, formal cada día, sino que ese estado de conciencia despierta y atenta que se genera durante la práctica de la meditación sedente, después se extienda a la vida cotidiana. De manera que no haya diferencia entre lo que llaman en el mindfulness la práctica informal y la práctica formal. Es lo mismo. Cuando uno está en ese estado de atención permanente, haga lo que haga, trabaje donde trabaje, está ya en un estado de atención plena. Y yo eso es lo que trato de cultivar cada día. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta, como ahora tenemos oportunidad estamos rehaciendo de nuevo esta entrevista, tengo oportunidad de cambiarla un poco. Detrás de la función de maestro zen, de director docente de la Escuela de Atención Plena, de ser el creador de la metodología MBTV, ¿cómo sientes, cómo es el ser humano que tengo ahora mismo enfrente? A ver, no hay un detrás ni un delante de nada. O sea, cumplir una función no significa ponerse un disfraz y ocultarse detrás de ese disfraz. Yo soy el ser humano que soy, cumpliendo la función de maestro zen, cumpliendo la función de director docente de la escuela, trabajando en el jardín, paseando a los perros, dándole de comer a mi gata, ¿no? Soy el mismo ser humano haciendo distintas cosas. Entonces hay que tener cuidado con no dividir y etiquetar y poner en estantes tan separados una cosa y otra, ¿no? No hay un ser humano distinto al director docente de la escuela, pero el ser humano no es solo director docente. Esa es una de las funciones. Hay que tener cuidado con no categorizar y no dividir. Yo soy lo que soy, al completo, con mis defectos, mis virtudes, haciendo esto y haciendo lo otro. Una respuesta muy de maestro zen. A ver, ¿qué te esperabas? Bueno, las siguientes preguntas son de mis compañeros, monitores de la Escuela de Atención Plena.
Algunos de ellos me han aportado alguna pregunta. Por ejemplo, Davinia Geston pregunta si has descubierto algo que el MBTV te haya aportado que no lo haya hecho el camino monástico o el hecho de ser monje zen. Sí, es una buena pregunta y sí que el MBTV me ha aportado algo muy importante, que es la capacidad de llevar a la meditación a mucha gente que si no fuera por ese formato y esa modalidad no se hubieran acercado a la práctica de la meditación zen en su contexto budista y todo eso. Entonces, yo siempre he tenido una actitud, un espíritu muy, digamos, mahayana, en el sentido de, cuando yo me di cuenta que la meditación zen, el mundo del zen, era algo bueno para mí, me dije, si es bueno para mí, tiene que ser bueno para mucha gente también. Entonces, mi vocación fue enseñar y compartir eso por el bien de la mayor parte de la gente, ¿no? Pero, como decía antes, encontré una cierta dificultad a transmitir los valores del Zen en el formato tradicional, y sufría un poco por esa imposibilidad, ¿no? Como el que tiene un diamante y no puede enseñarlo, no puede hacer ver su valor. Y fue por eso también por lo que creé el MBTV, para poder llegar a un mayor número de personas y para que un gran número de personas pudieran experimentar las virtudes y los beneficios de la práctica meditativa y del cultivo de la atención plena. Y si me permites añadir, en mi caso personal, que yo mi camino es a la inversa, que soy practicante de Zen, practicando en otros lugares, y al volver a mi tierra, el encontrar aquí en Luz Serena una metodología que daba claridad y luz al pasarme, creo que unos cuantos años cara a la pared, mirando el estucado de la pared, pensando, ¿y esto de qué va? Y esto a mí me ha ayudado de una manera increíble a darme cuenta de que había un gran sentido detrás de la práctica. Muchas gracias, maestro, por crear y estructurar la metodología. Olga, nuestra querida secretaria de la escuela, hace varias preguntas. Entre algunas de ellas pregunta, ¿cuál para ti, Dokuso Villalba, cuál de todos los beneficios que tiene el MBTV es el que más destacarías? Bueno, yo creo que su poder transformador, ¿no? Transformador en el sentido que te sitúa en una nueva perspectiva de la existencia, de ti mismo, solamente gracias al cultivo de la atención plena dirigida a los propios procesos internos, lo cual da mucho autoconocimiento, y dirigida también al entorno, como en el caso de la atención plena, con lo cual te vuelve mucho más empático con los demás seres vivientes y con el entorno. Entonces, ese poder de transformación para mí es algo muy real y muy vivo, que manifiesta la profundidad y la realidad del enfoque MBTV. Tenemos otra pregunta de nuestro querido Pablo Piera. Pregunta, ¿por qué en el MBTV hacemos un ofrecimiento de la práctica y en el Zazen no se hace ese ofrecimiento tras la práctica formal? Supongo que quiere decir esto. Ya. Bueno, eso es porque Pablo no conoce el Zen, ¿no? En los templos Zen, en los centros Zen, cuando se practica diariamente, después de la meditación hay siempre una ceremonia.
Una ceremonia en la que se recitan sutras, textos, donde se hacen invocación, donde se ofrecen los méritos, en primer lugar a los maestros del linaje, y después a todos los presentes, y después a todos los seres vivientes, etcétera, etcétera. Se hace ese ofrecimiento al menos 2 veces al día, después de la meditación de la mañana y después de la meditación de la noche. Y si hay en los retiros, se hacen más ceremonias todavía. De manera que consideramos que los practicantes Zen que han hecho esos retiros, que practican en un centro o que practican en el templo, si alguna vez practican solo en su casa, ya tienen interiorizado esa actitud. Eso está incorporado en la práctica del Zen. En el MBTV, como es un acercamiento laico, aconfesional, no se hacen rito ni ceremonia, con el fin de situar de buena forma el propósito último de la práctica, pues yo establecí que después de cada meditación se hiciera este ofrecimiento. Va generando el mismo espíritu que en el Zen, pero con una metodología, digamos, diferente. Que por cierto, bueno, esta entrevista está saliendo en el episodio 17 de Esto es MBTV, del podcast de la Escuela de Atención Plena. En este anterior episodio, en el 16, estuvimos hablando precisamente de estas emociones saludables que son las que envuelven nuestro tan preciso y ideal ofrecimiento. Una más de los monitores. Olga también nos pregunta qué diferencia al MBTV con los otros protocolos de mindfulness. Bueno, tienen en común, porque en ese sentido, para crear el MTV, yo me he inspirado sobre todo en el MBSR, tienen en común la forma de presentar, el empaquetamiento, el empaque en distintas sesiones con un retiro intensivo, el dosificar el entrenamiento en fases, el tener la meditación como eje, la meditación formal, y lo que le diferencia es que en el MBTV recuperamos o mantenemos el contexto ético, cognitivo, en el que la atención plena es practicada y enseñada en la tradición budista. O sea, se diferencia también en que en el mindfulness occidental es prácticamente sinónimo de concentración o de enfoque. En el MBTV enseñamos que el enfoque es una de las cualidades en la práctica de la atención plena, pero que hay otras que son igual de importantes e imprescindibles para que finalmente el conjunto dé el fruto de Sampañana, que llamamos en Pali, ¿no? Que es la plena conciencia de algo. Solo enfoque, solo concentración no conduce a una conciencia plena del momento. Y este contexto ético-cognitivo es muy importante y es algo que diferencia el MBTV de los otros protocolos. Y en este contexto ético-cognitivo el propósito es fundamental. ¿Con qué propósito se practica la atención plena? En la tradición budista es muy claro. El propósito es la liberación del dolor y del sufrimiento propio y de todos los seres vivientes. Esto quiere decir que si tú usas el cultivo de la atención plena, el poder de concentración, para algo que no sea el bien y la felicidad tuya propia y de todos los seres vivientes, no estás practicando de acuerdo a las enseñanzas del Buda y al contexto ético budista. Es decir, en Occidente se está tendiendo a usar el mindfulness para todo.
tanto para un roto como para un descosido, sin atender el propósito y sin atender un contexto ético en el que la atención plena da sus frutos. Entonces hay 4 características que distinguen al MBTV. Primero, el propósito con el que se practica, y eso lo enseñamos en nuestros cursos de formación. En segundo lugar, la definición misma de qué es mindfulness o atención plena, que no coincide exactamente entre el MBTV y el mindfulness occidental. En tercer lugar, son las cualidades asociadas a la atención plena, cualidades mentales, que deben ser cultivadas también, como la observación, la ecuanimidad, la no identificación, etcétera, el esfuerzo continuo, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar está lo que llamamos las prácticas coadyuvantes, que es el contexto ético en el que la atención plena da sus mejores frutos. Muchas gracias, maestro. A continuación, pues, tengo unas preguntas que alguno de los oyentes del podcast han hecho en el canal de Telegram de Esto es MBTV. Juan Poderoso me dice: buenas noches, Abel. Quería preguntarle al maestro Docusor Villalba qué es la mente. Lo único que, bueno, en esta primera temporada no hemos llegado todavía a desarrollar estos contenidos, que llegaremos, espero que en otros episodios de posibles siguientes temporadas, pero ahí me veía obligado a trasladarte la pregunta de Juan. Bueno, Juan, la mente es eso que te hace preguntarte qué es la mente. Indaga en ello. Beatriz nos pregunta cómo afrontar los ruidos externos durante la meditación sedente. A ver, Beatriz, para poder sentarse de una manera óptima es importante encontrar el contexto adecuado, las circunstancias adecuadas. Una de las circunstancias imprescindibles para poder entrenarse en la meditación, sobre todo al principio, es que el contexto sea silencioso y tranquilo. Hay que buscar esa circunstancia lo más posible. Hay que buscar la hora en la que sea el ambiente más silencioso y tranquilo. Sobre todo cuando se comienza y cuando se está cogiendo el hábito de la meditación, es importante que no haya muchas distracciones alrededor, porque si no es muy difícil, ¿no? Ahora, cuando el poder de concentración ya está bien establecido, entonces es posible, incluso si hay ciertos ruidos, ¿no? Entrar en un estado meditativo. Entonces, en primer lugar, crea las condiciones necesarias para que te permitan profundizar en la meditación. Y después, si hay ruidos, siempre te puedes enfocar y concentrar más en la respiración, en el cuerpo respirando, que hasta tal punto que puedes llegar a abstraerte del entorno. Pero para eso hace falta ya cierto poder de concentración. Hace unos años participé en una investigación en una unidad de trastornos del sueño en un hospital de Alicante, y una de las pruebas, pues yo sentado en meditación, mirando como miramos así en un ángulo de 45 grados, me pusieron unos focos de luces que parpadeaban siguiendo ritmos aleatorios y que me daban directamente a los ojos. O sea, eso normalmente en una persona sin práctica de la meditación le induce a un estado de agitación mental, de excitación, que se manifiesta por el registro
en el electroencefalograma de ondas betas. O sea, la sonda que emite el cerebro en un estado de conciencia ordinario. Pues bien, me pusieron eso, yo entré en estado de meditación y a los 10 minutos mi cerebro estaba generando ondas alfas registradas que tenían los electrodos puestos en la cabeza. Y los investigadores se quedaron sorprendidos de cómo, por el hábito y la práctica de la meditación, uno puede llegar a abstraerse hasta de un estímulo visual tan potente como ese. O sea, eso es posible, pero es necesario el entrenamiento. Y para que el entrenamiento dé sus frutos es necesario que las condiciones sean la más adecuadas. Silencio, tranquilidad, es importante. Y la última de los oyentes, Miguel Ángel nos pregunta, Maestro Dokuso, ¿todos los seres tienen, igual que el ser humano, el anhelo del despertar? A ver, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Tú partes de la premisa común y convencional que los seres humanos son seres distintos a los demás seres. Como si el ser humano fuera un extraterrestre que hubiera caído aquí desde las galaxias lejanas y que no tuviera nada que ver con todo esto que sucede. Pero eso no es así. Cuando el Buda alcanzó el despertar, dijo, en este momento, el cielo, la tierra, todos los seres vivientes y yo hemos alcanzado el despertar. Si todos los seres vivientes alcanzan el despertar cuando un ser humano alcanza el despertar, quiere decir que los seres vivientes no son distintos ni están separados de los seres humanos, de un ser humano. Entonces, el anhelo al despertar no es ni siquiera una cualidad exclusiva o que pertenezca en propiedad al ser humano. Es el universo entero el que aspira al despertar a través del ser humano. Como decía el científico Carl Sagan, el universo, el ser humano, es una apertura a través de la cual el universo se observa, se reconoce a sí mismo. El despertar no es la experiencia de un ser humano. El despertar es la experiencia del universo entero despertándose. Muchas gracias, Maestro Dokuso. Para finalizar la entrevista y para acabar de una forma más divertida, me gustaría que hiciéramos un juego. A ver. ¿Estás dispuesto? Venga, vamos allá. Te propongo que hagamos 10 preguntas sobre MBTV. Y solamente, que creo que esta es la dificultad para el Maestro Zen, solamente hay 1 minuto para responder a cada una de ellas. Entonces, yo te voy a decir un tema y tienes 1 minuto para este tema. O sea, te voy a poner delante de ti un temporizador para que lo veas. No, pero 1 minuto como máximo, ¿no? 1 minuto si quieres para desarrollarlo y finalizarlo. Pues, pero lo puedo hacer en 30 segundos también, ¿no? También, claro. Ah, vale, vale. Mejor, mejor. Entonces te voy a poner el temporizador y vamos con la primera de ellas. Creo que no vas a necesitar el temporizador siquiera. La atención plena. La condición sine qua non imprescindible para que aparezca la conciencia. El MBTV. Un protocolo para desarrollar y cultivar la atención plena y tener una vida más despierta. Escuela de atención plena. Pues una herramienta para transmitir el MBTV a la sociedad. Presente de la escuela de atención plena. Bueno, es mejorable. El futuro de la escuela de atención plena. Es esperanzador. La labor de los monitores de la escuela de atención plena. Bueno, imprescindible, ¿no? Para transmitir y difundir el MBTV.
propósito de las prácticas coadyuvantes en el MBTV. Pues que la atención plena dé sus mejores frutos. Si una planta no se abona, no se riega, no se expone al sol adecuado, no puede dar su fruto. Papel de la autocompasión en el MBTV. Bueno, no solo en el MBTV, sino en la vida en general. Si no hay autocompasión, no hay verdadera compasión tampoco por los demás. En el MBTV, como en otros protocolos de mindfulness también, ponemos de relieve esto. ¿Qué aporta el curso de profundización de MBTV? Pues una práctica continuada de 5 meses, supervisada, tutorizada por instructores, una práctica diaria. Entonces, esa práctica diaria en 5 meses tiene el poder de transformar profundamente a las personas. La atención abierta. La atención abierta es el verdadero estado de la atención plena, es el fruto del entrenamiento de la atención enfocada y es el estado en el que desembocan todas las prácticas de desarrollo de la atención plena. Bueno, yo creo que no ha hecho falta ni el temporizador. Ya te dije. Esto es MBTV. Muchas gracias. Este es el final de esta primera temporada. Ha sido una aventura, ha sido un aprendizaje. Es sin duda un contenido, como se dice ahora, evergreen. Siempre va a estar verde, siempre va a estar floreciendo para el que lo encuentre, tenga la suerte de, como le digo a la gente que está en búsqueda de mindfulness y encuentra el MBTV, que es una suerte de encontrarlo. Yo tuve la suerte personal de hacerlo. Agradecerte tu disposición. También comentarte que eres la mejor promoción al MBTV. Vaya. Porque Dokuso Villalba es relacionado con el MBTV, es el MBTV en sí. Entonces esperamos que, como bien dice el propósito de nuestra escuela, que se expanda y que llegue a todo el universo del MBTV. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, a ver, que así sea. Que todo sea propicio. Hasta luego.